de 2017. Muy buenos días a todos y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy nuestros invitados son Pavel Muñoz, asambleísta de Alianza País, electo por Pichincha. Réplica al ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, sobre el socialismo del siglo XXI en cuanto a lo político, libertades, independencia de funciones y democracia. También Lourdes Tibán, asambleísta nacional de Pachacutic. Apoyos de los sectores indígenas a Lazo y Moreno. ¿Por qué hay división? ¿Qué pesa al momento de escoger? Lo conversaremos. Y Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos. Postura de la Federación frente a las dos candidaturas que corren por la presidencia de la República. Puntos alcanzados con uno de los dos candidatos. También lo veremos hoy. Bienvenidos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Hola Lenin, buen día. Tú sigues con las entrevistas. ¿Cómo estás, Wendy? Amigos televidentes, un buen día para todos. A esta hora nos acompaña Pavel Muñoz, asambleísta electo por Movimiento País en la provincia de Pichincha. Pavel, buenos días. Lenin, buenos días. Un gusto estar con usted. Sobre todo, un saludo a la ciudadanía. El pasado lunes 20 de marzo en este programa de opinión estuvo el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, y expresó lo siguiente en relación al socialismo del siglo XXI y los resultados de su operación. Escuchémoslo. Qué difícil es entender cómo se podría realizar el cambio sin ir a fondo a esto. Usted habla de funciones legislativas. Parte de lo que los regímenes hacen es establecer, en teoría, función electoral, función judicial, función legislativa. Pero en la práctica, ministerio electoral, ministerio legislativo y ministerio judicial. Deje una sociedad sin fiscalización, sin función fiscalizadora del Congreso, sin fiscales independientes, sin justicia independiente, y si usted me dice que no ha habido corrupción, yo le voy a decir algo en contra de la naturaleza humana ha pasado en esa sociedad, y eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador de hoy. Pavel Muñoz solicitó una réplica a estas declaraciones. Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, Lenin. Hacemos esta réplica fundamentalmente por dos razones. Una, el conjunto de imprecisiones de lugares comunes en el análisis político de Alberto Dajic. Creo que como politólogo nos queda debiendo, más bien nos hemos acostumbrado a verle como un economista sesgado, ortodoxo, dogmático. Pero fundamentalmente, Lenin, por la falta de respeto que hay a la mayoría de los ecuatorianos. Y digo esto porque una de las tesis centrales que manejó Alberto Dajic en su intervención es que aquí ha habido, digamos, una falta de respeto a la democracia, que lo que se había consolidado es una pseudodemocracia, un pseudo cobijo constitucional, y que más bien lo que teníamos es un régimen autoritario. Quisiera con usted, pero sobre todo con la ciudadanía, Lenin, compartir algunos datos de por qué esto no es así y por qué sostengo que es una falta de respeto a la mayoría de los ecuatorianos. Nosotros en estos, y no me refiero de manera personal, sino al proyecto político, hemos tenido 12 victorias democráticas en estos 10 años. Y le voy a poner nada más que 5 ejemplos. El primero, cómo se ganó la consulta popular para el llamamiento a una Asamblea Nacional Constituyente. 81% de los ecuatorianos votaron porque sí. Después, a diferencia de la Constitución acuartelada del año 98, más de 60% de los ecuatorianos votaron porque se apruebe esa Constitución, que fue elaborada no por consultores de europeos, como dice Alberto Dajic, sino por un conjunto de hombres y mujeres donde hubo una diversidad de posiciones en el caso ecuatoriano. Nosotros, por ejemplo, le pongo un tercer ejemplo, ganamos las elecciones del 2013 con más del 50% de votación para Rafael Correa y una mayoría nunca antes visto, 100 de 137 asambleístas. Esto no es producto, Lenin, de que salgamos a comprar votos en las calles. Esto es producto de que la gente confía en un proceso democrático, y para no irnos muy lejos, las elecciones de hace un poquito más de un mes, Lenin Moreno se quedó a poquito menos de un punto de ganar en primera vuelta y hemos tenido nuevamente mayoría en la Asamblea Nacional. Un último elemento nada más, Lenin, es que la consulta popular en la cual prohibiría o prohíbe que funcionarios públicos de autoridades electas tengan bienes o depósitos en paraísos fiscales también fue aprobada. Pero me parece, Lenin, que aquí cabe una pregunta, y es ¿por qué la gente entonces vota por este proceso político? Y me parece que ahí nuevamente hay algunos ejemplos. Hay un crecimiento económico que es mayor al promedio latinoamericano y a lo que habíamos crecido en la economía. Lo hemos multiplicado básicamente por 2. Empezamos una economía con 40.000 millones de dólares, hoy tenemos una economía que bordea los 100.000 millones de dólares. Pero esa economía estaría incompleta si no piensa en las necesidades de los más pobres, Lenin.
Desde esa perspectiva hemos disminuido la pobreza en cerca de 2 millones de familias y la pobreza multidimensional, aquella que tiene más referencia, digamos, más relación con un conjunto de elementos como salud, educación, necesidades básicas insatisfechas. Así que desde esa perspectiva, Lenin, hemos tenido también la inversión pública más amplia, digamos, en el país, que ha servido para promover el desarrollo, pero también para garantizar derechos. Ahora, Pavel, hay temas en los que parecería que el socialismo del siglo XXI, versión Ecuador, queda debiendo. Hablemos, por ejemplo, del tema de la corrupción y en específico de la lista de Odebrecht. Aunque no se la conoce, el Departamento de Justicia de Estados Unidos relata que la constructora brasileña en el Ecuador sobornó a funcionarios desde el 2007 para obtener contratos. Una cosa es que desde el poder se diga no ha sido así, pero a partir de junio se van a conocer los nombres, los números de cuenta y cómo operaban esos mecanismos corruptos. Estamos hablando, o lo dice, mejor dicho, el Departamento de Justicia, que es desde el 2007, no que no haya ocurrido antes, pero desde el 2007 parecería que alguien no fiscalizó, alguien no investigó y resulta que esas personas que debían hacerlo fueron puestas por ustedes en esos cargos. ¿Qué ha pasado en este tema en particular? Primero, Lenin, cuando quiera podemos conversar sobre lo que a mí me parece que es un error y es catalogar el proceso ecuatoriano como socialismo del siglo XXI. Creo que esa fue una categoría que se utilizó en su momento. Yo prefiero más bien verlo como, si quiere, también incluso en algún momento podemos conversar, el socialismo del buen vivir. Y esto ha tenido un conjunto de logros. Tal vez donde ha faltado, y efectivamente, Lenin, creo que ahí debemos seguir las fuerzas políticas combatiendo los problemas estructurales del Ecuador. No es un problema de naturaleza humana, como dice Alberto Dají, es el problema de la corrupción. Me parece que ahí, digamos, también discrepo profundamente con eso. Al menos los que tenemos honestidad no creemos que la naturaleza humana nos lleve a violentar la ley, a hacer un mal uso de los fondos públicos. Lo que debemos comprometernos efectivamente, Lenin, es por luchar sin cuartel contra la corrupción. Y eso desde el terreno del Estado, pero también desde el terreno de la sociedad. Me parece, Lenin, que lo que necesitamos es tanto un Estado libre de corrupción como una sociedad transparente. Y para eso, digamos, el fomento de valores. Para eso, insisto, un gran pacto nacional que nos permita fortalecer los mecanismos de transparencia es necesario. En ese sentido también hemos trabajado, pero sobre todo debemos, con todas las fuerzas políticas, pero lo más importante de esto, con la sociedad, combatir ese que se ha convertido en un problema estructural, lastimosamente no solo el Ecuador, de América Latina, de muchos otros países en el mundo, y hay que combatirlo con leyes, con fomento de valores, pero también, digamos, con un gran acuerdo, insisto, político, para que sea una lucha sin cuartel contra la corrupción. Ahora quiero invitarlo a escuchar una de las dos intervenciones que tenemos todavía de Alberto Dají, esta en particular que se refiere al blindaje constitucional del modelo político. La práctica de que cuando usted va a dar algo importante aparece una cadena nacional de televisión. Mire usted la práctica de persecución política a los opositores. Cosas que son absolutamente legítimas en el sistema cubano, que son parte de un discurso que dice es la protección de la revolución. Es la protección de las ganancias que se han hecho para el pueblo, el evitar que quienes son reaccionarios destruyan la revolución. Y gracias a Dios todavía en el Ecuador no se da lo que ya se dio en Venezuela, que las Fuerzas Armadas, que no son vistas como una institución patriótica, como una institución que defiende los sagrados intereses del país, sino como un brazo, esas Fuerzas Armadas son tomadas, son arrolladas, son destruidas y se deben transformar en Fuerzas Armadas revolucionarias. Su réplica, Pavel. Me parece en lo personal insólito que Alberto Dají hable de persecución a los opositores políticos, cuando él fue beneficiario de una amnistía procesada en los años de este gobierno y planteada por el presidente de la República. Lo que hemos tenido, insisto, Lenin, en la propia consolidación de la Constitución y en estos 12 procesos electorales en 10 años, es una profundización de la democracia. Una cosa es que a personas como él no les resulten interesantes los resultados de lo que la gente ha votado en las urnas. Pero aquí, Lenin, no es que hemos tenido una votación en el año 2006 y que eso ha sido inamovible, digamos, hasta este momento, 10 años después. No, hemos tenido la aprobación de una Constitución que no fue importada ni elaborada por consultores internacionales, sino pregúntenle a Alberto Acosta, pregúntenle a Pablo Lucio Paredes. Sí tuvo sus asesores, ¿no? Los asesores españoles. Como en Roberto todo lado, Viciano. como en todo lado,
entre otros. Como en todo lado, pero quienes votaron son hombres y mujeres ecuatorianos elegidos por el pueblo. Y esa constitución, después de ser elaborada, fue aprobada por el pueblo. Lenin, una cosa completamente distinta de lo que había pasado con la constitución del año 98. Desde esa perspectiva, lo cierto es que me ha parecido a mí una falta de respeto con los ecuatorianos que han votado detrás de ese, que en este momento es un pacto social por los ecuatorianos, para los ecuatorianos, y que además ha sido catalogada como una de las constituciones de mayor avanzada en el mundo, Lenín. Por eso quizás llamó la atención tanto que las últimas enmiendas constitucionales se las hiciera desde la Asamblea Nacional y no a través de esa práctica que había sido común en el gobierno de Rafael Correa de consultarle lo importante a la ciudadanía y a veces también algunas cosas que no eran tan importantes, ¿no? Siguiendo también el mecanismo constitucional y legal establecido. Cuando hablamos de reformas, lo que hay que hacer y lo que quieren hacer ahora, que es una reforma, ¿sí? Y aquellos que creen que hay que, digamos, volver a esta lógica de refundar el país cada 10 años, ahora nos vuelven a hablar de una reforma constituyente, cuando esa reforma, cuando esta constitución consagra derechos como la salud universal y gratuita, lo mismo la educación, una economía que potencia lo popular y solidario, un Estado que busca combatir con la centralización del poder y que apuesta por la potenciación de todos los territorios. Así que desde esta perspectiva, Lenin, insisto, me parece a mí que lo que se está violentando es la falta de voluntad de los ecuatorianos por aprobar esa constitución y por permitir que esa constitución opere con todos los elementos positivos que ya tiene. Desde esta perspectiva, Lenin, es que me parece que finalmente yo tengo un agradecimiento para Alberto Dajik, porque creo que voceros de esta característica me parece que develan justamente que la candidatura de Guillermo Lasso no supone un cambio, que supone el regreso al neoliberalismo, donde tal vez Alberto Dajik es el representante más claro de ese neoliberalismo. Pongamos 4 o 5 ejemplos. La deuda, ¿no es cierto?, tuvo evidentemente un gran compromiso respecto a todo el Producto Interno Bruto en su gobierno. Se aprobaron leyes como la ley de modernización, que tenía todo el paquete privatizador. La peor ley que desde mi punto de vista se ha aprobado desde el regreso a la democracia, que es la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que es la causa de la crisis del año 99 y del éxodo de 2 millones de ecuatorianos al extranjero. El Fondo de Solidaridad, digamos, el paquete neoliberal más fuerte en el país se implementó justamente entre el 92 y el 96. Pavel, pero ustedes tampoco pueden hablar mucho de cuánto se destina al pago de la deuda. En estos momentos se está destinando más recursos a pagar deuda que a educación y salud en conjunto. No es así, Lenin. Ahí lo que está tomando usted es un dato que está contabilizando una cosa que no es deuda. Si queremos ver deuda, podemos mirar este cuadro histórico que tiene una serie desde el regreso a la democracia hasta el gobierno nuestro. Si usted se fija, solamente hablando de deuda externa, es decir, la que tenemos con proveedores en el exterior del país, en el promedio de nuestro gobierno hemos llegado al 16,4%. Pero tomemos algunos representantes de lo que ha sido la partidocracia y la bancocracia. El gobierno de Hurtado comprometió el 31% de deuda externa del Producto Interno Bruto, Borja el 77%, Durán Ballén el 59%, Maguad el 58%, Novoa el 49%. Esta es la forma en la que se trabajó la deuda externa en el país. Nosotros, Lenin, cuando hicimos esa negociación de deuda, tuvimos un cambio dramático en lo que se destinaba antes para el pago de deuda y lo que se destina hoy para la garantía de derechos constitucionales. Bueno, si empezamos a desagregar las cosas, también en una economía, uno no solamente le debe al banco, le debe también al señor de la tienda, le debe al vecino, y a todos hay que pagarles, ¿no? Totalmente, y de manera sustentable. Nosotros sabemos que tenemos un techo constitucional y legal que no puede superar el 40%, y fíjese la deuda que teníamos antes. Aquí estoy poniendo solo deuda externa, con lo cual no estoy poniendo la deuda interna, que llegaba a comprometer casi el 80% del Producto Interno en el pago de deuda. Pero ¿qué tipo de deuda, además, Lenin? Cuando la deuda es para pagar el salario de los profesores, de los trabajadores, de la burocracia, de los médicos, o cuando la deuda es para cubrir la riqueza que tiene el país, como carreteras, hidroeléctricas, proyectos multipropósitos. La deuda es distinta, de características absolutamente diferentes de la época de la democracia y sostenible. Pavel Muñoz, asambleísta electo por Movimiento País en la provincia de Pichincha, ha ejercido su derecho a la réplica. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Lenin. Y en instantes, Lourdes Tibán, asambleísta nacional de Pachacuti. Sectores indígenas entre apoyos a Lasso y Moreno, lo que pesa al momento de escoger. Lo vamos a revisar junto a ella. Ya regresamos. La no admisión de Lilian Tintori marca al Ecuador como una república de papel, donde la Constitución está pintada en la pared. Así lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que está ya en circulación.
Desde los estudios de la capital nos acompaña a esta hora la doctora Lourdes Tibán, asambleísta nacional por Pachacutic. ¿Cómo está, Lourdes? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. El lunes 13 de marzo la vimos compartiendo tarima junto a Guillermo Lasso en La Tacunga. ¿En qué otras cosas coinciden? A ver, Lourdes Tibán lo primero que quiere decir al Ecuador, y por este medio, muchísimas gracias al Ecuador por haberme dado la oportunidad de tener cerca de 4 millones de votos para parlamentaria andina. Más allá de que no me hayan dado la oportunidad de representar al Ecuador en el Parlamento andino, aún teniendo el número de votos que tengo, yo creo que Lourdes Tibán en la vida política tiene que tomar una posición política. Esos 3.900.000 votos que me dio los ecuatorianos implica que no puedo quedarme callada en esta segunda vuelta. De manera que no puede haber ninguna coincidencia con la derecha, no puede haber ningún trato con las dos derechas, porque tanto Lenín Moreno como el señor Lasso, los dos son partidos de derecha. Por eso yo he tenido que elegir siguiendo la línea del Pachacutic Nacional y la CONAI Nacional, que dice ni un solo voto al correísmo. Si es así, entonces hay que dar la cara y hay que decir que a pesar que a nosotros nos cuesta mucho tomar esta decisión, y no por eso dejo de ser una mujer de izquierda, no por eso mi lucha va a terminar, no por eso Lourdes Tibán dejará de ser de Pachacutic, sino más bien, como Pachacutic que soy, he tomado la decisión por una de esas derechas que todavía no lo probamos. Al otro ya le hemos probado. Mi voto a favor del señor Lasso es en nombre y representación de esos más de 700 criminalizados, de esos pueblos araguros que hoy por hoy viven en las cortes, de los hermanos Shuar que están en la cárcel de máxima seguridad en La Tacunga, en nombre de los jubilados que hoy no pueden tener una jubilación digna, en nombre de esos maestros que han sido ahora entregados un papel como jubilación y ahora están negociando los bonos a mitad de precio porque la gente quiere comer. Mi voto protesta entonces es contra el correísmo, de manera que queda claro de que Lourdes Tibán, hoy o mañana o cualquier momento, con cualquiera de los dos que gane, las calles será la herramienta para la lucha de los pueblos indígenas. Usted es una dirigente indígena de larga trayectoria. Explíquenos, doctora Tibán, ¿por qué es tan difícil que en Pachacutic que se pongan de acuerdo? Ecuarunari ya dijo que no va a apoyar a nadie. Fenocín respaldará a Lenín Moreno. Feine y Confenaye respaldarán a Guillermo Lasso. La CONAIE dice que no votará por Moreno, pero no expresa abiertamente un respaldo al otro candidato. ¿Qué es lo que ocurre al interior del movimiento indígena? Es bastante difícil tomar una decisión en estos momentos y creo que el movimiento indígena tiene la razón, pues, y no podemos nosotros alinear a todos. Es como decir a los señores mestizos, tengan un solo partido político. A ver, o todos apoyan al señor Guillermo Lasso o todos se van con el correato. No, no es así. Los señores, los que no son indígenas, han tomado las dos opciones y están trabajando en las dos opciones. Nosotros, los indígenas, creo que la CONAIE ha sido muy clara, al menos yo asumo la decisión de la CONAIE, que ha dicho ni un solo voto al correísmo. Ahí, gracias a Dios, nadie ha salido a hacer campaña, ni por el nulo, ni por el blanco, ni por el ausentismo. De manera que si queremos acabar con este gobierno que ha retrocedido con los logros indígenas, con los derechos de los pueblos indígenas, este gobierno supuestamente de izquierda ha desmantelado todas las luchas sociales y todas las organizaciones sociales. Yo creo que es hora entonces de dar el voto válido para uno de los dos candidatos. En el caso nuestro será por Guillermo Lasso, de manera que si alguien otro no quiere trabajar en esta línea o no va a salir a dar el voto en esta línea, tiene la otra opción. La otra opción, yo creo que ya los que están esperando, por ejemplo, muchísima gente dice, es que el bono, oiga, pero escúchenle al candidato del correísmo que dice, voy a subir el bono hasta los 150. No dice a 150. Si no lo subieron cuando tuvieron tanta plata, desde el 2013 no han subido
un solo centavo al bono. Y ahora con el fin de ganar las elecciones dice, vamos a subir el bono. Estos días van a escuchar la gente, a los que le quitaron el bono, más de 500.000 de ecuatorianos, a los que le quitaron el bono le van a llamar en estos días por teléfono, porque conozco de la gente de adentro que dice, vea doctora, yo estoy trabajando aquí, pero son, qué bestia, insoportables. Nos están consiguiendo los números de la gente que recibe el bono para hacer llamar entre el martes, jueves y viernes y decir, acérquese al banco, le vamos a pagar. Es tan desesperante mirar cómo utilizan los medios del Estado. O sea, ¿por qué es cuando los medios son públicos como Canal 7, como TC Televisión y otros, pasan dando las 24 horas de noticia solo del correísmo y no del otro lado? Eso tiene que acabar en el gobierno de Guillermo Lasso. Lo primero que tiene que hacer es salir a vender los medios públicos que le quitaron a los Isaías. Hoy es herramienta para la campaña de Alianza País. De manera que... sí. Ustedes señalan que el respaldo que le dan a Guillermo Lasso no es un cheque en blanco. Sin embargo, ¿considerarían la posibilidad de participar eventualmente de manera directa en un gobierno de Guillermo Lasso y desde adentro aportar a la construcción de ese cambio que se requiere desde la organización indígena? A ver, lo que tiene que quedar claro es que el movimiento indígena jamás, con ninguno de los dos, va a firmar un cheque en blanco. Está ahí en la palestra. Hemos hecho la movilización de agosto en donde ultrajaron a Salvador Quispe, a Carlos Pérez, a Manuela Pig y a muchos indígenas, como es el caso de los Saraguros, a Luisa Lozano, que hoy con todo su equipo de 30 Saraguros están sufriendo las consecuencias de la Corte Penal de Justicia politizada desde el Ecuador. O sea, no puede haber un cheque en blanco frente a lo que ni siquiera puedo visitar al hermano Shuar en la cárcel en mi provincia. Estamos prohibidos de visitar. No puede haber un cheque en blanco frente a las escuelas cerradas. No puede haber un cheque en blanco frente a toda la corrupción. Entonces, aún así, aún cuando no se participa en el gobierno, es que no necesitamos. Miremos el gobierno, ahí le tiene a algunos indios o indígenas trabajando en el gobierno. ¿Eso ha sido un nexo con el sector indígena? No lo ha sido. Ahora el embajador de Bolivia lo utilizan que vaya a conseguir votos hablando en quichua en la Sierra Central, pagando desde la SECON 1 hora de programas en todas las radios. Todos los dueños de las radios me han llamado a decir, vea, doctora Tibán, esto tiene que acabar. Nosotros no le hemos autorizado, pero dice, señores, ustedes de 5 a 6 de la mañana, el señor Ulcuango va a venir a hablar quichua, por favor, tienen que conectarse tal radio en toda la Sierra Central. Eso tiene que acabarse. ¿Para eso deben servir los indígenas? No, yo creo que los indígenas que van a trabajar en cualquier gobierno no deben perder el horizonte de los derechos de los pueblos indígenas. Y me gustaría un debate con el señor embajador y decir, oye, embajador, ¿qué opina sobre las escuelas cerradas? ¿Qué opina sobre la corrupción? ¿Qué opina sobre los shuaras que están en la cárcel? ¿Qué opina sobre todo lo que ha pasado ya con los pueblos y los sectores sociales? ¿Qué opina sobre el seguro campesino? ¿Qué opina? 3 veces esta semana le he mandado a mi abuela al hospital y no le quisieron recibir, se está muriendo en la cama. Ayer le fueron a ver diciendo, tráigale para llevar porque no puede estar así. Después de 3 veces que va a esta emergencia y le dicen, llévele a la casa, está normal, ahora se está muriendo en la casa porque los familiares han dicho, ya pues ha de morir. Entonces, ese tipo de salud, ese tipo de educación me gustaría debatir con los señores. ¿Y qué opinan sobre todo lo que han hecho en el tema? Ahora utilizar pobreza como sinónimo de Alianza País diciendo vamos a subir al bono. Si no lo hicieron en el auge petrolero, no lo van a hacer, señores, no lo crean. Doctora Tibán, ese respaldo que ustedes le dan al candidato Guillermo Lasso, ¿en qué consiste? ¿Va más allá de los enunciados? ¿Hay un trabajo de campo con las bases? A ver, no hay ningún acuerdo con el señor Lasso. No hemos sentado a conversar. Eso tiene que saber los ecuatorianos. Hoy no se trata del candidato Lasso, se trata de salvar a la patria, se trata de salvar al Ecuador. Yo no necesito salvar al señor Lasso. Si tengo que salir a las calles, saldré mañana a las calles. Necesito que por fin tengamos la oportunidad de ser libres, de recuperar la libertad, de recuperar la democracia, que la justicia sea libre. Esos son los compromisos públicos que ha hecho el señor Lasso en su plan de gobierno. Necesito saber si el tema de la minería, como lo dice en el proyecto del señor Lasso,
De 2.800 metros hacia arriba, negado, prohibido la minería. Y de 2.800 hacia abajo, vamos a hacer consulta previa vinculante. Simplemente no hay ningún acuerdo con el señor Lasso. Lo que sí hay, un acuerdo con los ecuatorianos, porque más del 60% le dijeron no al correísmo. Entonces, hoy es, Lourdes, o dejas que esto se pudre en la corrupción o le salvamos al Ecuador. Y si gana Lenín Moreno, ¿qué van a hacer? Porque hay algunos temas pendientes y él dice ser un hombre de diálogo, de consensos, no de debates. ¿Se sentaría usted a conversar con él como se sentaron en su momento con Rafael Correa, aunque a la final, pese a que se firmaron, se suscribieron acuerdos, eso de poco o nada sirvió? Yo no he sentado nunca con Rafael Correa. El movimiento indígena sí, Lourdes, Pachacuti, que estuvo Marlon Santi, sí se sentaron. Sí, pero Marlon Santi se fue, le dijo en la cara, ¿quién es el estúpido que dijo que los indios eran 2%? Marlon le dijo, usted, señor presidente. Desde ahí nunca más volvieron a sentar. Pero yo sí me sentaría con el señor Moreno, pero a contar cachos. Y no cobraría los $10.000 por hora. Yo hago reír mucho más que el señor, así es que sí me sentaría, pero en otra situación, fuera de la campaña, fuera del gobierno, como seres humanos, en cualquier evento, yo sí le reto a sentar conmigo y sí, podríamos sentarnos, pero en política pública, dígame, siendo parte del correísmo en estos 10 años, Lenín Moreno no ha dicho, esta boca es mía frente a la criminalización. Hoy en campaña no le escucho si va a poner en libertad o no, mediante indulto, a los hermanos indígenas que están en la cárcel. No le he escuchado a Lenín Moreno que diga, oye, Clever Jiménez debe tener una condecoración del Ecuador porque él lo anunció toda la corrupción que él está pasando, que pasado al Ecuador y hoy está clandestino. Fernando Villavicencio, no le he escuchado al señor Moreno qué pasa con las escuelas cerradas. Ahora sí en campaña dice, es que hay que acercar a las escuelitas a la comunidad. Se nos arrastraron, nos cerraron las escuelas para dejar a miles de niños sin educación en la comunidad. Entonces, ¿qué va a venir a decir? Lenín Moreno no ha dicho, esta boca es mío frente a la corrupción. No ha dicho, señores, yo no participo mientras no me digan cuál es la lista de Odebrecht. No ha dicho, tráiganle de las orejas a Capay, a Pedro Delgado. No. Lenín Moreno no dijo, yo soy representante de los discapacitados o no sé qué cargo ocupó para trabajar desde el Ecuador. Él fue a Ginebra, becado. Yo también estoy de experta de pueblos indígenas ahora, pero lo voy a hacer desde el Ecuador, voy a hacer desde Cotopaxi. No necesito gastar la plata del Estado. Entonces, sí me gustaría un debate. Ojalá después del 2 de abril, pase lo que pase. Yo sí le reto al señor Moreno a que siente y diga por qué fue tan cómplice de estos 10 años que la izquierda ahora, vergonzosamente la izquierda, tenemos que dar el voto a la derecha porque vino esta izquierda disfrazada por Rafael Correa a acabar con todas las reivindicaciones de la izquierda. Por eso la izquierda acaba de pasar factura en las elecciones por culpa de Rafael Correa. Lourdes Tibán, asambleísta nacional de Pachacuti, gracias por acompañarnos esta mañana. Y en breve, Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos. Postura de la Federación ante la segunda vuelta. Acuerdo con uno de los candidatos a la presidencia. Ya regresamos con esto, siga con nosotros. No hay pistas en la campaña de Moreno sobre cómo enfrentará la crisis si gana las elecciones. Si Lasso triunfa, necesitará de acuerdos porque enfrentaría un bloqueo permanente en la Asamblea. Así lo escribe Carlos Rojas en la revista Vistazo, que ya está en circulación. El presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel Ángel García, nos acompaña esta mañana desde los estudios de la capital. Doctor, buenos días. Gracias, Lenín, por la invitación. Ante la segunda vuelta electoral, la Federación de Servidores Públicos ha tomado una postura ante las propuestas que han presentado los dos candidatos en carrera. Bueno, la ciudadanía tiene que entender que nosotros, como empleados públicos, los 600.000 empleados que somos en el sector público, podemos decir a ciencia cierta cuál es la evaluación de estos 10 años de revolución ciudadana, en tanto para la ciudadanía como para nuestro sector, y específicamente para nuestro sector es absolutamente nefasta. En cuestiones de respeto a los derechos de los trabajadores, a presiones que hemos sido objeto por parte de autoridades mediocres, respecto de la estabilidad, respecto de las remuneraciones. Este es el 6º año de congelamiento de sueldos y salarios de nuestro sector.
Este gobierno que está haciendo una campaña diciendo que el señor Lasso se apresta a despedir masivamente a empleados públicos, este gobierno generó la figura de la compra de renuncia obligatoria mediante Ejecutivo 813, Decreto Ejecutivo 813, y ha despedido sin razón alguna a más de 35,000 empleados en el sector público. Entonces, esa es una de nuestras preocupaciones. No se ha respetado la estabilidad, no se ha respetado el derecho a tener una remuneración justa. Solo para la tropa ha habido congelamiento de sueldos y salarios. Para los directivos, subsecretarios, ministros, directores, han tenido una serie de privilegios que hemos conversado con el señor Lasso. Y el señor Lasso se ha comprometido a respetar la estabilidad, a no producir despidos masivos, a distribuir de manera más equitativa la actual masa salarial de 9.500 millones de dólares, quitándoles privilegios a los que más ganan y mejorando el sueldo para los que hemos estado congelados por tanto tiempo. Le hemos pedido que suspenda esta ayuda mensual que reciben los altos funcionarios de más de $1.000 mensuales, ayuda vivienda. Le hemos pedido que elimine definitivamente el artículo 112 de la Ley de Servicio Público que les permitía a estos señores, a los directivos, a los altos de Alianza País, recibir un bono de eficiencia así llamado, que como promedio era de $6.000 semestrales, lo que quiere decir que esta gente recibía $2.000 a más de los altos sueldos que tienen, $2.000 mensuales, en desmedro de los compañeros que estamos congelados. Le hemos pedido, Lenín, y el señor Lasso ha aceptado, que se respete a nuestros viejos y a los compañeros que se retiraron para jubilarse y que deben recibir las compensaciones establecidas en la ley por jubilación. Más de 40,000 compañeros que se retiraron pensando que se iba a cumplir con la norma legal y a recibir la compensación por jubilación, están impagos. Lo único que tienen es un papel en donde hay un acuerdo de pago, pero no han recibido un solo centavo. Este gobierno está incumpliendo con los trabajadores. Ahora, en consecuencia, usted me dice, Guillermo Lasso se comprometió a que no va a haber despidos masivos y eso está claro. Pero sí acordó con ustedes también redimensionar los ministerios y secretarías, así como reducir el número de asesores. Y cuando hablamos de un redimensionamiento de ministerios y secretarías, se sobreentiende que habrá funcionarios públicos que deberán salir, ¿o no? No necesariamente, porque el 60% del costo del funcionamiento de una Secretaría de Estado o un ministerio es lo que se eroga o lo que está destinado para las altas autoridades. El momento que se crea una secretaría, como se han creado tantas con categoría de ministerio, se tiene que dotar de implementación, de edificio, de guardaespaldas, de asesores, de consultores, de choferes y los altos sueldos y privilegios que tiene este señor. El momento que se le elimina a este señor, los subalternos, que son pocos en algunos casos, pueden ser perfectamente reubicados en otros ministerios, en otras entidades públicas. Por eso lo que el señor Lasso ha entendido es perfectamente de que hay que redimensionar el número de ministerios y secretarías de Estado sin que esto implique despidos masivos. Hay alguna gente, y lo tenemos que aceptar, han ingresado 120,000 empleados en el sector público mediante contrato de servicios ocasionales. Muchos de ellos han justificado que tienen responsabilidades y que son necesarios, pero algunos de ellos no han justificado su presencia y mucha gente desconoce porque la responsabilidad más alta que tienen es llevar el portafolio o traerle un vaso de agua al ministro de turno. Esa gente no tiene por qué quedarse. Doctor García, leyendo el acuerdo que han firmado o al que han llegado, hay dos cosas que llaman la atención. La primera, cuando piden acabar con el maltrato y el despotismo de las autoridades. ¿Cómo es esto? Pero hay que desmitificar aquello que se ha dicho que la meritocracia ha gobernado durante estos 10 años. La mayoría de nuestras autoridades no han pasado de ser unas autoridades mediocres, firmones. Y todo el mundo sabe, y si no lo sabe les cuento, que en gabinete son muy maltratados por el señor presidente de la República, por su énfasis que ponen las cosas, muy maltratados, salen vapuleados psicológicamente. Y esta gente, al regresar a su ministerio o a su Secretaría de Estado, como que quieren reaccionar psicológicamente y quieren imitar a su patrono.
generando este tipo de actitudes de maltrato, de despropósitos. Además, al hablar yo de maltratos, estoy hablando del sinnúmero de quejas que existen de los compañeros que han sido, y es conocido públicamente, presionados, chantajeados para asistir a los mítines de gobierno y aplaudir lo que se está diciendo ahí, sin razón alguna, porque ¿de qué tenemos que aplaudir si nos maltratan, si nos tienen congelados los sueldos, si nos votan con renuncias obligatorias? ¿De qué tenemos que aplaudir? Obligados. Este tipo de políticas también se ha comprometido el señor Lasso a darlas por finalizadas. Ese era el otro punto que me había llamado la atención, que en realidad son dos, el 14 y el 15, donde dicen no incurrir en la coerción a los servidores públicos para obligarlos a respaldar eventos partidistas. Y el siguiente punto señala no convertir al sector público en un botín político. Le pregunto, ¿es real entonces que los obligan a ir a las marchas y a los plantones y que si no van los sancionan, los multan y los votan? ¿Eso pasa? Absolutamente real. Eso pasa y sigue pasando estos días. ¿Y tiene cómo demostrarlo, doctor García? Pero por favor, hay algunos compañeros que están presentes ahí en horas de oficina, después de explicarle, Lenin, este tipo de actitudes, el maltrato, el congelamiento de sueldos, el despido, la inestabilidad en nuestros puestos de trabajo. ¿Cree usted o cree alguien de la ciudadanía que tengamos nosotros voluntariamente aplaudir a la gente que nos está tratando mal? Por eso es que también el señor Lasso ha entendido que los compañeros que son objeto especialmente de este tipo de presiones son los compañeros que están bajo contrato de servicios ocasionales, que tiene una cláusula este tipo de contrato, que de manera unilateral el patrono en cualquier momento puede decir hasta aquí nomás. En consecuencia, estos compañeros se ven obligados a asistir. Es más, les piden que para certificar que han estado en el acto político se tomen una foto en donde salga la tarima a efectos de determinar que efectivamente no es que dicen que han estado ahí, sino que han estado. Esta gente se queja, y con toda razón, porque eso es un atentado a la dignidad de los servidores públicos. Por eso esperamos que un nuevo gobierno se respete esto, se respete la dignidad y los derechos de los trabajadores. Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, doctor. Y bien, es momento de despedir. Lenin, ha sido un placer haberlos acompañado en Contacto Directo. Contigo, hasta la próxima oportunidad, y el lunes para todos ustedes ya está de vuelta Stephanie Espín. Un buen fin de semana para todos. Un buen fin de semana para todos, a disfrutar de estos 2 días de descanso.